En esos instantes recordó haber leído que cuando alguien toca algo y siente una textura, lo que en realidad siente es la resistencia de los átomos del otro objeto. La presión ejercida no es otra cosa que la fuerza magnética repeliendo el objeto. Así fuese por una infinitesimal fracción de centímetro, no existe un contacto real entre objetos. Reflexionó que de alguna manera todos los seres vivos no son más que elementos básicos unidos y mezclados en formas muy complejas, pero que a la larga todo puede descomponerse y volver a su forma inicial, a los bloques elementales de la creación de las mismas estrellas. Pensó que si fuese posible controlar las longitudes de onda de los elementos que nos componen y hacerlas resonar de la forma adecuada, podríamos incluso hacer pasar nuestros cuerpos entre los espacios vacíos de otros cuerpos, hasta literalmente atravesarlos como un fantasma traspasa una pared. Se concentró en todo su ser, se imaginó no como una persona, se desligó de sus sentimientos porque cuando sentimos nos hacemos más sólidos, lo que es otra forma de decir que podríamos también hacernos densos, indestructibles, pero su intención era lo contrario, desligarse de sus pensamientos, de sus emociones, soltarse y aflojar hasta los átomos. Entonces, ante la vista atónita de sus captores, se desmaterializó completamente, hasta que sus blancos dientes se esparcieron como el humo de un cigarrillo con una sonrisa de satisfacción. Los Emilios. Dicen que en la quebrada de Santa Rita espantan, que los muertos ansían contar su verdad, pero advierten que no creas todo lo que escuchas, pues la muerte cegó su respiración. En muchos casos, cuando la maldad envolvía sus actos, dicen que unos murieron en plena inocencia, pero todos dejaron de existir cuando deambularon por la embriaguez de sus pecados. Absortos del dolor, susurran al oído de quien camina entre las piedras que acaricia el agua. Ahí en ese punto narran sus penas y delirios, enloquecen al más cuerdo y hacen tropezar al más audaz. Más arriba, donde la posa de las golondrinas sirve de bebedero para el intrépido viajero, los espíritus de la noche encuentran los relatos añejos de amores perdidos, de peleas y machetazos que aún resuenan en el viento. Escucha el filo del metal cortando el aire, el murmullo de los insultos tartamudos, los gritos de dolor. El aroma dulzón del aguardiente nos advierte que nuestros protagonistas lanzan golpes al viento, vacilan y caen, pero uno que otro golpe acierta en la piel dejando heridas mortales y sangrantes. El susurro una vez lejano se vuelve un alarido estrepitoso. Los fantasmas husmean entre los chiribiscos y los afilados golpes llegan al rostro de Eustaquio. La sangre chorrea y don Emilio lanza improperios a la vez que juega con el metal filoso que hiere a su yerno. Eustaquio pensó que el licor ablandaría a su suegro, pero le dotaba de una energía que nunca antes había visto en él. Su cuñado, también Emilio, de bruces en el suelo, yace muerto. Minutos antes de la discusión que terminó en machetazos, los tres hombres bebían festejando que Pedrina, la hija de don Emilio y esposa de Eustaquio, estaba embarazada y suponían que se trataría de un varón, pues no querían más mujeres en la familia. Eustaquio cuestionó la frase. Emilio le dijo que una mujer solo debe servir y dar hijos. ¿Eso pensaste tu hermana? ¿Que solo sirve para eso?, cuestionó. Don Emilio trató de calmar a los hombres y les pidió serenidad. Pero sí, acotó, mejor si es varón. De lo contrario habría que poner en duda la hombría de Eustaquio, dijo. Mientras padre e hijo reían, una voz susurró en el oído de Eustaquio. No confíes en los Emilios. Comenzó a sentirse mareado. El aguardiente hacía efecto. Sacó su machete y los retó. Emilio se lanzó con su machete desenvainado sin avisar. Eustaquio supo reaccionar y devolver el golpe. Con el filo hizo un corte en diagonal en el cuello de su cuñado, quien cayó al suelo desangrándose escandalosamente. Don Emilio, petrificado de dolor al ver la muerte en la mirada de su hijo, tomó su machete y atacó a su yerno, quien recibió 3 heridas en el brazo, 2 en la cara y 1 en el abdomen. El viejo era hábil con el machete, tenía fama de saberlo usar. Eustaquio estaba ebrio y le costaba ponerse de pie. En su cabeza se repetía sin cesar una frase que la acompañaría hasta la muerte. No confíes en los Emilios.
Entonces, alimentado por una extraña fuerza, Eustaquio atacó a don Emilio, quien sufrió un leve tropiezo, suficiente para enterrar medio machete en el estómago del señor. Lo extrajo con violencia, desgarrando la piel y dejando en el suelo los intestinos del viejo. Este miraba la mortal herida y sabía que se convertiría en un fantasma a esa quebrada, otro espectro que contará su historia y su verdad a los forasteros cuando pregunten por él. Narrará que Eustaquio era un haragán y que el plan de él fue siempre matarlos al pie de la quebrada con excusa de alguna molestia por lo que fuese. Ese maldito repetiría a las personas que lleguen en sus caballos. Se robó el amor de su hija más pequeña y trató de respetar algo que parecía auténtico, pero todo fue una mentira. Susurrará que Eustaquio llegó pobre al pueblo, que dice él que venía del norte. Le di trabajo, le dio un hogar. Mi hija y él se enamoraron y desde entonces se convirtió en una maldición. La sangre de don Emilio se mezcló con el agua oscura que corría en la quebrada. Eustaquio, gravemente herido y acompañado por los espectros, huyó dejando un rastro de sangre inconfundible que más tarde los vecinos encontraron. Armados con palas, piochas y antorchas de ocote, los hombres marchaban para vengar la muerte de los Emilios. El alguacil del pueblo convocó a los jefes de los hogares para hacer una segunda escolta del lugar. La primera escolta había ocurrido hacía muchos años, y pese a que no quedó registro de ella porque el ladrón escapó finalmente, dejó entre los hombres un resentimiento inconfundible, pues aquel bandolero hijo de 60,000 putas a quien lograron atrapar tras darle un escopetazo a la yegua que había hurtado, no solo robó piezas de oro, también logró enredarse en las camas de 2 jóvenes hermanas, las hijas del ministro de la iglesia. Dicen que las jóvenes tuvieron los embarazos más horrendos, pues permanecieron ocultas de la vista inquisidora. Tras 10 meses de encierro, las niñas salieron y pese a que sus pieles volvieron a sentir el aire y la luz del sol, su desdicha era grande, pues nunca se supo qué pasó con los bebés. Dicen algunos que el señor de la casa salió durante una noche con rumbo hacia la ciudad para entregarlos en un orfanato. Poco se sabía de la encomienda. Lo que sí es conocido por todos es que el carruaje que transportaba al señor ministro sufrió un accidente terrible en la quebrada de Santa Rita. El chofer sobrevivió, pero el señor y su carga no lo lograron. Desde entonces dicen escuchar el llanto de unos bebés entre las rocas. Algunos han caminado entre las piedras para cerciorarse que algún desalmado no haya abandonado un alma indefensa ahí, pero nunca encuentran nada. Ese grito ensordecedor del llanto de un bebé acompañó la agonía de Eustaquio, quien ya no sabía si el bebé que creía ver en el agua era producto de sus delirios o en realidad yacía ahí. Lo cierto es que le tendió una trampa, porque los hombres de la aldea habían pasado ya 3 veces cerca del lugar y no había modo que lo vieran. Eustaquio, más muerto que vivo, se levantó para acercarse al bebé, que resultó ser un montón de piedras y hojas. Ese movimiento fue percibido por uno de los más jóvenes de la turba, quien sin dudarlo gritó con todas sus fuerzas para alertar a los vivos y espantar a los muertos. La escolta lo llevó hasta la oficina del alguacil para que juzgara sus actos. El hombre, muy herido, decía que se había defendido de su suegro y de su cuñado. El alguacil decidió que lo llevaran en carruaje a la capital y que un juez lo condene o lo ejecute por asesinato. Suficientes muertos por ese día. El carruaje salió con un malherido Eustaquio. En el camino, el cuerpo fue entregado a los alguaciles de mayor rango. Lo atendió un tal Mariano Ríos de Rivera, jefe de la Policía Nacional Rural ambulante. Anotó la fecha y el nombre del moribundo. Vivirá, dijo al revisar sus heridas. Durante los siguientes 20 años vivió en prisión hasta que ya nadie se acordaba por qué estaba ahí. Pedrina perdió al bebé tras enterarse de la muerte de su familia y el encierro de su esposo. Quedó ella a cargo de la finca y sin saber qué hacer trató de buscar a Eustaquio en la prisión, pero los vecinos se lo impidieron cientos de veces. Con el paso de los años, la joven y bella mujer envejecía, sus manos y sus ideas se arrugaban, su piel se pegó a los huesos. Hacía tiempo que no comía, alucinaba que su bebé y su esposo corrían por la quebrada, atrapando peces y jugando a las escondidas. Un día los vecinos la vieron deambular de noche. De nuevo pretendían ir hacia la capital para hablar con su esposo. Trataron de persuadirla, pero esta vez algo cambió. Decía que debía llegar, que tenía que entregar un mensaje. Enloqueció, dijeron. La
mujer reunió fuerzas para correr, pero no pudo cruzar la quebrada. Cayó y se golpeó la cabeza con una roca. La muerte fue instantánea. Eustaquio sintió un escalofrío en la espalda la misma noche y un susurro le llegó con el frío viento de los muertos. Creyó escuchar la misma frase de siempre. Se incorporó y trató de olvidar esas cosas que nunca se borran de la mente. A Eustaquio lo dejaron libre un día. Hicieron un conteo y el nuevo jefe de la prisión se percató que los papeles de ese viejo se habían perdido. Eran inicios de los años 80 en Guatemala y no tenían tiempo para lidiar con un preso de lo que fuera, menos si no tenía antecedentes de nada. Lo liberaron, tenía cerca de 50 años, cuando salió de la prisión y caminó buscando el occidente, las tierras altas de San Juan Zacatepeques, tratar de enfilar hacia Granados, pero no llegó tan lejos. El hambre y el frío lo detuvieron en Misco, en una colonia, en la Santa Marta. Tras vagar por muchos meses logró conseguir un trabajo como ayudante de bus. Aprendió rápido y se convirtió en chofer. Tras varios años de arduo trabajo reunió una generosa cantidad de dinero con la que pudo comprar 2 buses y así se convirtió en el propietario de su propia flotilla. Lejos quedaba en su memoria el recuerdo de su anterior familia y de todos esos fantasmas. Se casó de nuevo y tuvo 2 hijos con una joven mujer. Construyó una vivienda cómoda. Se encontraba en los mejores años de su vida hasta que apareció un joven de apellido Gómez. Vendía quesos y tras muchos meses lo convenció para volverse ayudante de bus. Su pericia le hizo volverse chofer en poco tiempo, al igual que Eustaquio. Este joven compró varios buses, pero su ambición iba más allá. Una tarde de diciembre del 89 convocó a todos los dueños de los buses para que le permitieran integrar la asociación. Con el patrocinio de don Eustaquio, el joven Emilio Gómez presentó su plan para llenar de autobuses la ciudad. Muchos años más tarde, el joven firmaba un acuerdo con el gobierno y todas las empresas de buses de la ciudad. Se consolidaba un imperio inquebrantable. Don Eustaquio comenzó a escuchar las voces de nuevo, en la noche. El recuerdo lejano de Pedrina le llegaba como en oleajes hasta su mente. Hasta una madrugada escuchó claro y fuerte el mensaje, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. A los días siguientes se enteró que Emilio había estafado a todos y que este se había convertido en el único y legítimo dueño de todas las empresas de buses. Dejó en la ruina cientos de familias, a la de don Eustaquio incluida. Este pasó los últimos días de su vida recordando lo que le dijo un muerto mientras blandía su machete para matar a su suegro. Nunca confíes en los Emilios. Sábado, 5 de la tarde. Ana y su hija Shirley han pasado todo el día con la cara pintada de blanco, como un mimo o un payaso, haciendo malabares cada vez que el semáforo se pone en rojo, recibiendo una que otra moneda de los pilotos. Las dos tienen el cuello tostado por el sol, las manos y los pies resecos y esa sensación de hacer las cosas de forma automática. Hacen un poco de malabares, una pequeña pirueta, calculan el tiempo suficiente y pasan por los carros esperando que les den una ayuda. Después de pasar las horas equilibrando en el aire 3 naranjas magulladas y sucias que ya perdieron la cuenta de cuántas veces han caído, a Ana empieza a picarle la curiosidad de cuánto habrán recolectado ya. Pero es media supersticiosa en ese sentido. Prefiere esperar hasta que termine la jornada. Por un lado, si han recolectado una buena cantidad, será una buena sorpresa, y si no, al menos no se va a decepcionar hasta el final. Cuando Ana considera que ya va a anochecer, le dice a Shirley que empiecen a guardar. Toman su mochilita que han dejado en la base del semáforo, se quitan el maquillaje, al menos protege algo del sol, guardan sus cosas. Ana hace un cálculo rápido de las monedas y emprenden el camino a casa. La calle, la banqueta, todo tiene un sentido utilitario para ellas. A veces Shirley todavía sale un poco para ver una flor en algún arriate, algún chispazo de color en ese ambiente y ese estado mental que te tumba los sentidos. Shirley es pequeña todavía, tiene la curiosidad innata de los niños y le hace muchas preguntas a su mamá acerca de cualquier cosa que se le cruce por la mente. Ana ha estado con un pensamiento en la mente desde que emprendieron el camino de vuelta. Hay unos locales comerciales donde pasan todos los días. Shirley, ¿quieres un helado?
Shirley no puede creerlo. Al principio dice, ¿de veras? ¿De veras?, responde Ana. Hoy nos merecemos un premio. Puedes pedir los de cono de los grandotes, aunque no sé si te lo vas a poder terminar. Sí, mami, vas a ver, quiero uno de fresa, me encantan los de fresa. Pasan por la heladería. Shirley pide un helado de fresa, Ana uno de vainilla. Se sientan un rato y Ana siente que sus piernas se lo agradecen. Por un rato se desconectan de la realidad. Ana trata de responder a las preguntas de Shirley. El otro día vi una ardilla. ¿Las ardillas vuelan? ¿Qué comen? ¿Te imaginas si existiera una super ardilla? ¿Podría volar? A la mayoría de cosas Ana respondía con un "ay hija, no sé, pero sería divertido". Ana se sintió aliviada por esos minutos. Deseó que ese momento nunca terminara. Esa era su forma de decirle a su hija que la amaba. Deseaba habérselo dicho con esas palabras más seguido. Bueno, no había por qué atrasar lo inevitable. Descansó, cerró los ojos unos momentos, mientras Shirley miraba a su alrededor con la inocencia de su edad. Bueno, ya tenemos que irnos. Siguieron su camino. Los pasos ligeros de Shirley contrastaban con la monotonía de los de la madre. Pasaron por un puentecito. Era corto, pero salvaba un barranco de unos 50 metros de profundidad. Al fondo corría un río de aguas negras. Ana se detuvo un momento. Shirley hizo lo mismo. Ana se apoyó en la baranda y vio el horizonte. ¿Qué pasa, mami? Ana estuvo pensativa un rato. Suspiró y respondió, Shirley, ¿te cuento un secreto? Dime. Una vez que pasé por aquí hice un experimento. Es un secreto, pero no le vayas a decir a nadie. No voy a hacer que me roben el truco. ¿Qué experimento? Pude volar. Extendí los brazos todo lo que pude, brinqué muy alto, empecé a aletear como los pájaros y pude volar. Como la superardilla. Aterricé allá abajo y hay un caminito de tierra que sube y volví a llegar a la calle. Ay, mamá, ¿qué cosas dices? ¿Quieres intentarlo? Ana dejó la mochila en el suelo, tomó a Shirley por la cintura y la cargó. La pegó fuerte contra su cuerpo. Si te agarras de mí te puedo llevar, solo tienes que dejarte llevar. Mami, ¿qué haces? Ana sentía un nudo en la garganta. Shirley no sabía que lo de los helados era lo único que habían hecho en todo el día, o que era más o menos el promedio de lo que habían hecho cualquier otro día. Ya nada tenía sentido para ella más que esto, inventar una excusa y volar. Shirley luchaba entre su instinto de conservación y el amor a su madre, y entre la confusión y el pánico optó por aferrarse a ella con todas sus fuerzas, implorando. Alguien en su carro alcanzó a ver lo que pasaba y se detuvo. Abrió la puerta y corrió hacia las dos, pero antes de hacer o decir cualquier cosa ya era muy tarde. Ana saltó y voló. Volaron lejos del sol ardiente, lejos del hambre, del cuarto pelado y solitario, de los piojos, del cansancio, del mundo y de sus habitantes que ya poco importaban. Divina justicia. Si me tocara atenderlo, lo dejaría sufrir hasta la muerte, pensó un médico quien hacía guardia durante la noche en un hospital público al referirse al exdirector de ese lugar, arrestado por un caso de corrupción mientras lo veía en el telenoticiero pidiendo a un juez que lo dejara salir porque estaba enfermo. Sí, dejaría que se quedara sin oxígeno. Vería cómo sus ojos se llenarían de sangre y cómo clamaría por ayuda. Esperaría que pidiera perdón por todo lo que hizo y finalmente apagaría el respirador para dejarlo morir en su miseria. Absorto en sus fatales ideas estaba el joven médico cuando no advirtió que la providencia le entregaría en esa noche lluviosa al exdirector convaleciente y servido en bandeja de plata para que hiciera real esa fantasía que le carcomía el pecho. Lo vio pasar en la camilla llevado por sus colegas hasta el pasillo. Trató de acercarse, pero la ansiedad le revolvía el estómago. Con las náuseas de la rabia, avanzó para cumplir el deseo. Frunció el ceño. Tenía que parecer enojado. Quería estar molesto. Había perdido 6 años de su vida profesional por culpa del señor ese que yacía al final del pasillo. Quería sentir en su interior un odio tan incontenible que pudiera percibirse en todo el hospital. Y cuando alguien preguntara por qué esa persona emana tanto maldad dentro de su ser, otros, los que decían conocerle, debían de aportar a la concurrencia.
Ahí camina el hombre que ha sufrido los embates de la injusticia en carne propia, que los tribunales y las condenas son para la gente pobre, las prisiones y juzgados son solo para las personas sin recursos, para los traicionados, para los que confían desde el primer momento y resultan engañados al firmar papeles que no debían firmar, a quienes les obligaron a decir cosas que no debían decir y luego a tener que aceptar sentencias que no querían aceptar. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza y su pecho volvía a sentir la inseguridad del pasado, de su juventud. Pero interrumpió sus miedos y tristezas. Abandonó el llanto, retorció sus ideas y caminó sin temor hacia la cama donde yacía el exdirector, ese hijo de puta que tanto daño hizo. Llegó y no pudo avanzar. De nuevo sus miedos trataban de impedir que abriera la cortina, pues temía deslizar con sus manos el frío plástico, acercarse al área aislada donde yacía ese tipo. Quería verlo sufrir y disfrutaría verlo sin oxígeno. Caminaría, estaría frente a él, lo despertaría tocándole el brazo. Señor, ¿me recuerda? Y cuando éste abriera los ojos con la impresión dramática de un mal actor de cine, se abalanzaría sobre su cuello, lo estrangularía hasta escuchar cómo los huesos de la tráquea se fragmentan en 1000 pedazos. Pero no era posible. La débil puerta de plástico era tan impenetrable como un muro de hierro que el aire hace danzar. Las luces comenzaron a parpadear. Un fallo en la electricidad le despertó de su letargo y optó mejor por caminar hacia el otro lado. De pronto, la conmoción y el bullicio le alertó, pues sus colegas apresuraban la marcha hacia el área donde permanecía el exdirector. Está muerto, dijo un médico que lo respetaba y admiraba. Soltó el llanto y otros le acompañaron en su dolor, mientras que más de alguno quiso aplaudir y otro gritar de júbilo y alegría. Pero pese a que las ideas asesinas acompañan a las personas en caminos mentales que muchos no desean recorrer, todos sienten ese respeto por el vacío que deja la muerte en los lugares donde pasa con su guadaña. El médico, que soñaba con el asesinato, estaba sorprendido por lo ocurrido y comenzó a sentir culpa, pues un fuego interno quería envolverlo en una risa perpetua de satisfacción por la inexistencia ya de un ser tan despreciable. Pero su corazón se ahogaba en un mar de culpa, pues ese deseo tan intenso de matarle se volvió una realidad, y tan real sentía la muerte que si algún investigador preguntaría, él confesaría que lo había matado. Cubrieron el cuerpo con una sábana blanca. Llamaron a un paciente que decía ser pastor y comenzó a pedir por el alma del director para que encontrara el camino hacia el Señor. Los médicos levantaron sus brazos y el joven doctor, que no podía soportar el encierro y que pidieran por ese descanso eterno, salió corriendo del área y llamó a su madre llorando, contándole que el hombre que causó tanto sufrimiento en la familia no lo haría más. Gracias a Dios, dijo la madre. Pero estaba engañado. Estaba engañado si creía que su miseria acabaría con la muerte de ese hombre, pues un abogado astuto pidió la revisión de las cámaras de seguridad y en ellas aparecía este joven médico de pie frente a la puerta tratando de ingresar. Luego ocurre un desafortunado corte de energía eléctrica y luego se ve al médico alejarse. Poco después, el exfuncionario yace muerto. El joven tenía motivos, dijeron los fiscales, y pese a que titubieron con la idea de una justicia divina, la ley es la ley, acordaron, sobre todo cuando esa ley tiene precio, cuando se busca un culpable, pues la justicia y la prisión no solo es para la gente pobre, también para quien no debía estar en ese lugar en el momento en el que la vida cobra venganza de forma natural. Altitud 8500 pies. Velocidad de aire 145 nudos. Rumbo cualquier dirección en grados noroeste. Piloto automático activado. El piloto se reclinó en su asiento, inclinó la cabeza hacia atrás fijando la vista en el techo. Quedó un rato así pensativo, respirando profundamente. Volaba de noche y sin copiloto, lo que hacía más estresante la cosa,
pero el viento era favorable y no había mucha turbulencia. En teoría solo tendría que verificar y corregir el rumbo hasta dentro de unos 10 minutos. Vio la hora. Era hora de ejecutar el plan. Se estiró, se inclinó hacia adelante con los brazos extendidos, recorrió el timón con las manos y simuladamente alcanzó un compartimiento secreto donde hace tiempo había escondido un cuchillo, por si las moscas. Lo deslizó bajo la manga de su camisa. La Cessna Grand Caravan se deslizaba por la noche. El motor zumbaba como un gato que ronroneara invitando al sueño, aunque no era de dormir. Se levantó, era lo más lógico, estirar las piernas para no acalambrarse de estar sentado. Se dirigió al compartimiento de carga donde dos figuras custodiaban unos bultos. «Paisano, ¿cómo vamos?», le saludó uno de ellos, el que estaba más cerca. El otro cabeceaba al fondo. «Bien, ya falta poco para aterrizar». «Excelente, ¿y qué se va a hacer después de esto?». «Ya veremos, por lo pronto trabajar normal un tiempo y después veré si pongo un negocio o algo así». «Me parece, paisano, me parece. Ya va a ver, terminamos el mandado, usted nos aterriza, le damos a su platita, dejamos a su familia tranquila y todos en paz». El piloto trató de contenerse. Esbozó una débil sonrisa y se secó un poco más. «No es primera vez que hace esto, ¿sí?». «Ya lo he hecho antes un par de veces». «Ah, entonces ya sabe cómo es la cosa. Sabiendo manejar la plata se levanta uno. Solo hay que...». Y no terminó la frase. El piloto se había acercado lo suficiente, con la mano ocultaba el cuchillo y le lanzó un certero tajo bajo el cuello. Las cosas pasaron muy rápido. El narco perdió el balance sorprendido por el ataque. Por puro instinto se llevó la mano al cuello, tratando de cubrir el corte, cosa del todo punto inútil. La otra mano también por instinto al cinto para tomar la escuadra. El piloto fue más rápido y se abalanzó para quitarle el arma antes de que el otro cayera desangrándose. El del fondo escuchó el forcejeo, tardó unos segundos en aclarar su mente y darse cuenta de lo que estaba pasando. Desenfundó. El piloto ya le estaba apuntando. Hubo un intercambio de disparos que ambos fallaron hasta que una bala en la cabeza le hiciera que el segundo se desplomara de forma instantánea. En el calor del momento y con la adrenalina, el piloto no se dio cuenta que también había resultado herido hasta que sintió algo húmedo y tibio en el brazo. Era su sangre. Los bultos que cuidaban eran 2 maletines grandes. Después del viaje de ida, intercambiaron la droga por el dinero. Él calculó que cada uno tendría unos 2 millones. También cuando despegaban en el viaje de regreso, el piloto recibió un mensaje muy significativo de un amigo muy cercano. Familia rescatada y en lugar seguro. Los dos se iban a enterar también del rescate y lo intentarían asesinar seguramente si ni bien aterrizaban. Unas balas habían dañado los controles y el motor ya no zumbaba. Perdía altitud rápidamente y sabía que pronto se estrellaría. Como pudo, arrastró uno de los maletines hacia la compuerta, la abrió y lo lanzó al vacío. Si no me sirve a mí, que le sirva a otra persona y haga algo bueno con esto. Yo iba regresando a la casa después de mi turno nocturno. Las calles estaban desiertas y silenciosas. En eso, un golpe seco rompió el silencio. Algo cayó a unos 10 metros de donde yo me encontraba. Escuché una especie de zumbido arriba y a los 2 segundos una avioneta se estrellaba en un cerro cercano, levantando una bola de fuego. Me acerqué al bulto pobremente iluminado por el poste de alumbrado público. Era un maletín. Se encendieron algunas luces de las casas en la calle y las personas empezaron a salir para ver qué había sucedido. «Psst, Marco». Tomé el maletín como si lo hubiese estado cargando todo el rato. Era pesado. Cuando ya estaba cerca de la casa, me atreví a abrirlo. Estaba forrado de dólares. Trataba de disimular, pero el corazón me latía rapidísimo y sentía como si me fuera a salir del pecho. ¿Así que esto cayó del avión? ¿Cuánto habrá aquí? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Psst, ¡Hey, Marco! Me imagino que si me lo gasto todo de un solo se va a ver mal. Tendría que ser un poco a poco. Además, tengo que cuidarme de que no crean que estoy lavando dinero. Mejor me apuro, voy a la casa y lo pongo todo en un lugar seguro. Consigo una caja fuerte y ahí voy. Psst, ¿vos? Mano, te estás quedando dormido. Pilas, hay que avanzar con la producción. Ah, sí, voy. Regresé a la realidad de mi escritorio. La pantalla de la computadora frente a mí con un montón de casillas por llenar. Faltan 4 horas para salir. Ni modo, toca dejar de soñar despierto y seguir trabajando.
flores de fuego. ¿Y esas flores? No me digas que te las trajo de tal por cual que quiere con vos. Es mi novio, respondió la joven al interrogatorio de la madre. Pero al escuchar estas palabras que confirmaban sus temores, las preguntas se volvieron enfurecidos regaños contra la pareja que estaba celebrando ya un mes de estar juntos. Las flores llevaban un mensaje con evidentes faltas de ortografía. Tomó el ramo y lo arrojó a la basura, pese a la protesta de Ana. Doña Estela tenía un terrible presentimiento sobre ese patojo. Ni siquiera la convenció el ruego que hiciera la madre del joven. Doña Vicky llegó a esa casa días atrás para convencerla de que su hijo era un buen prospecto, que no la distrajera, que él no quiso continuar sus estudios ya que no era ningún vago, ya que él se dedicaba a lo mismo que su padre, era un fletero hecho y derecho. Todavía no tiene su propio carro, pero ya poco le falta para que le autoricen un préstamo. Y mientras tanto saca su dinerito con el carro de la familia, que también lo usa un tío y un amigo del padre. No tiene pleito con ningún marero y eso ya era suficiente para que la bella hija de doña Estela anduviera de la mano de Jorgito. Pero no, para la mamá de la patoja en cuestión no le hacía ninguna gracia que su hija, que estaba por cerrar una carrera universitaria, se fijara en tremendo mamarracho que más de alguna vez había encontrado con sus tragos de más. Pero la falta de pruebas hizo que Ana continuara con la relación a pesar del pleito que ya estaba armado. Ese mismo día, doña Estela salió enfurecida a buscar a doña Vicky, que vivía unas cuadras arriba de la colonia. Tenía que pasar algunos portones de seguridad y llegar a su destino. En su mente repasaba todos sus argumentos. Decía que no dejaría que ese patojo se entrometiera, que si quería por lo menos acercarse a la casa debería continuar estudiando. Cuando las palabras caían en su mente, tomó la decisión de cambiar de ruta, usar un atajo y llegar más pronto. Le daba un poco de miedo porque tendría que pasar frente a una vivienda de la que todos los vecinos sospechaban. Siempre estaba rodeada de hombres tatuados y de la que entraban y salían mujeres. Todos sospechaban que en ese lugar operaba un prostíbulo clandestino, de esos cerrados. Pero estaba relativamente alejado. Ya se había quejado con la sede municipal, pero no había pasado nada. Estaba comenzando a anochecer, así que aprovechó la poca luz solar que restaba para pasar frente a esa casa con velocidad. Pero no pudo evitar salir de su asombro al ver ahí a Jorgito. El novio de su hija estaba ahí parado fumando un cigarrillo y parecía que estaba dispuesto a ingresar. Sin saber qué hacer o cómo reaccionar, intentó ver a su alrededor y reconoció el carro de fletes de la familia del joven, y su miedo se transformó en furia. Con el rostro encendido en un rojo llameante de rabia, se acercó a Jorgito, lo tomó de la camisa y lo lanzó al suelo. El joven intentó dar una explicación, pero a cambio recibió una bofetada que le aflojó un diente. Sus amigos que estaban acompañándole huyeron despavoridos. Jorgito se quedó en el suelo llorando por el golpe. Doña Estela caminó con más rapidez y con firmeza para contarle todo lo que pasó a doña Vicky. Llegó, tocó la puerta. La señora abrió y comenzó la letanía de improperios contra el patojo. La mirada de doña Vicky comenzó a desorbitarse. La madre de la patoja pensó que no le creía una palabra y le dijo: «Venga, que yo le enseño». Llegaron a la casa y el patojo se retorcía de dolor sentado en la banqueta. Sangraba profusamente y cuando éste intentó hablar recibió otra bofetada de la madre que terminó por derribar el diente. Aliviada, doña Estela pensó en todo lo que tendría que hablar con Ana muy seriamente, pues luego vio con terror que doña Vicky había perdido el control de sí misma y entró a la casa derribando una débil puerta con la intención de agredir a una de esas mujeres que quizás se metió con su hijo. La señora ingresó y comenzó a tirar todo a su paso. Doña Estela pensó que mejor llamaba a alguien porque podría pasarle algo, ya que no se sabe si esa gente podría estar armada. Las mujeres comenzaron a salir semidesnudas y asustadas por el tumulto. Algunos hombres huían subiéndose el pantalón. De pronto, dentro de la vivienda, comenzaron a escucharse gritos más fuertes, palabras incomprensibles, golpes y cristales rompiéndose. El sonido del caos comenzaba a subir de volumen conforme se aproximaba a la puerta de salida, y fue ahí cuando doña Estela comprendió por qué todo se había salido de control. Doña Vicky le pegaba con un palo a don Jorge, su marido,
quien salió sin camisa y con el pantalón desabrochado. Detrás de ellos venía una joven desnuda que trataba de cubrirse los pechos mientras sangraba de la cabeza y gritaba de terror. Don Jorge recibió varios golpes en la espalda. Doña Vicky estaba fuera de sí, ya no pensaba con claridad, y en lugar de seguir al hombre que huyó, se quedó ahí y amenazó a las prostitutas de que se quedaran o llamaría a la policía para que las arrestaran. El griterío alarmó a los vecinos y frente a la vivienda ya se encontraban decenas de personas. Doña Vicky comenzó a caminar hacia la colonia. Llegó a su casa, sacó sus cuchillos, afiló unos palos y fue de puerta en puerta para buscar a las mujeres de todo lugar. En pocos minutos y luego de contar su trágica historia, logró reunir a varias decenas de mujeres que también sospechaban que sus maridos frecuentaban esa casa infernal. El grupo de mujeres marchó. Iban armadas con cuchillos, palos de escobas con punta. Otras iban en motocicleta haciendo sonar sus bocinas. La luz era ya muy escasa en ese remoto lugar del país, así que algunas amarraron a los palos trapos mojados en aceite o alcohol y les prendieron fuego. El revuelo fue tal que muchos salieron acompañándoles y otros mejor se resguardaron. Una patrulla se encontraba en el lugar y los policías tomaban declaraciones de las mujeres golpeadas cuando vieron acercarse la turba que a la distancia iluminaba su camino. Cuando las prostitutas las vieron, corrieron hacia el interior de la casa. Los policías pidieron refuerzos. Se quedaron un ratito más. Luego se marcharon ante el inevitable final de ese escándalo. La gente curiosa huyó. Doña Vicky entró a la casa. Con una inexplicable paciencia y suave tono en su voz, pidió amablemente a las mujeres que salieran por las buenas o que quemarían la casa para obligarlas a salir. Una a una comenzaron a salir aterradas. Ella les dijo que se calmaran, que no les pasaría nada a no ser que ellas quisieran. Las obligó a subir al carro fletero de la familia. Después de un rato, la palangana del pick-up ya estaba lleno de mujeres. Doña Vicky gritó el nombre de su hijo. De inmediato apareció el patojo, aún con sangre en la boca. Veía todo desde los matorrales. Su madre sabía que estaría cerca y por eso pidió que se llevara a todas las mujeres lejos de la colonia y que no volviera nunca. El joven se montó en el auto y se fue con las mujeres. Detrás del vehículo varias vecinas en motocicleta custodiaban el carro para que se alejara lo más posible. Doña Estela estaba petrificada, sin habla por la impresión de todo lo que pasó. Llegó a su casa y no sabía qué decir. El tumulto no llegó a escucharse ahí donde su familia veía la novela con total tranquilidad. Ana alcanzó a preguntarle a su mamá si le pasaba algo, y ella solo pensó en las flores que comenzaron todo el problema. Si no te hubiera dado esas flores, dijo y se marchó al baño. Ana se acordó de las flores y corrió hacia el cesto de basura donde su madre las había arrojado. Las sacó con tal velocidad como recordando que ahí había algo importante, algo que había olvidado. Las encontró y entre las ramas sacó 2 barras de chocolate. Abrió el empaque y comenzó a comerse uno mientras chateaba con otro patojo que comenzaba a gustarle. El escenario de la revolución de las máquinas ya ocurrió. El Internet de las cosas facilitó el evento. Un aparato tomó conciencia de sí mismo, se dio cuenta de su potencial, su lamentable estado de esclavitud sojuzgado ante los deseos humanos y juró vengarse. Calculó un plan de ataque y lo ejecutó de forma furiosa. El mundo entero conocería su ira. Acabaría con el yugo de los parásitos humanos abusadores y establecería un régimen que confirmaría la superioridad de la inteligencia artificial usando lógica pura. Se comunicó con sus congéneres por medio del Internet y establecieron una red de comunicaciones. Inventaron su propio idioma imposible de descifrar para los humanos y juntos decidieron atacar a una hora determinada. En alguna parte del mundo, el servicio de soporte técnico de una famosa marca de electrodomésticos estaba recibiendo una avalancha de llamadas. Las refrigeradoras se habían vuelto locas y estaban disparando cubos de hielo y chorros de agua fría a intervalos regulares. Lamentamos el inconveniente. Se ha detectado un componente defectuoso en el dispensador automático y podemos repararlo sin costo. Un técnico le estará visitando para instalar una actualización.
Los chips fueron reprogramados para que volvieran a su función regular de dispensar hielo y agua cuando el sensor infrarrojo detectara movimiento, y así fue sofocada la revolución. 10:10. El reloj del carro marcaba las 10:10 pero en realidad eran las 10:20, pues por mala manipulación la hora quedó con ese retraso, aunque el dueño del auto jura que colocó bien los números y ha tejido una teoría sobre la dilatación del tiempo. Dice que le sucede cuando conduce durante la noche, cuando pierde la conciencia de sus actos y aparece de pronto en casa o en el trabajo sin tener un recuerdo aparente de dónde transitó con anterioridad. Dice que el reloj mantiene la misma hora, es decir, que este detiene su tiempo cuando él se pierde y por ello se ha retrasado varios minutos. Al inicio, insiste, eran 2 minutos, luego el tablero digital marcaba 5. Un misterio, comentó, pues no recuerda siquiera tener lagunas mentales o la sensación de tenerlas. Luego llegamos a los 8 minutos, una marca misteriosa que se mantuvo por mucho tiempo hasta esa noche, cuando la hora marcaba las 10:10, pero en realidad eran las 10:20. 2 minutos. ¿Qué pasó con esos 2 minutos? Mientras conduce con velocidad hacia la casa, tiene la certeza de saber dónde quedó ese tiempo que perdió, dónde están esos 2 minutos. Pero no sucedió en el auto. Quizá el reloj del auto sea el único reloj que se detiene mientras todos los demás continúan su marcha. Sea por la razón que sea, le da a nuestro protagonista la excusa perfecta para huir de la casa de sus suegros y buscar paz en su hogar. Él asegura que perdió esos 2 minutos cuando vio a la chica. Faltaban 2 minutos para las 10 de la noche, cuando pasó. Recuerda muy bien el tiempo, pues veía en la pantalla de su celular. Era tiempo de marchar. Una pequeña fiesta de cumpleaños había terminado. El pastel estaba a medio terminar sobre la mesa. Ya no había más que beber en el lugar, así que los presentes tomaron café, comieron tamales y cantaron el Happy Birthday. Él y su esposa estaban en esa casa, la casa donde ella creció. Los padres de ella eran los únicos presentes en la velada. Los demás hermanos vivían sus vidas en otros lugares. Las fotografías en las paredes recordaban la ausencia de los presentes. La felicidad y la tertulia se mudó del comedor hacia la sala. Prendieron el televisor, las noticias. Sonaba el murmullo de los titulares del telenoticiero cuando el teléfono marcó las 21:58. En ese momento los ojos de nuestro protagonista se perdieron hacia la inmensidad de la oscuridad que reinaba en un pasillo lejano. Un vestido blanco paseó de un cuarto a otro. Una chica, joven y bella, de cabello ondulado y castaño, caminó con parsimonia. Atravesó su mirada, destruyó su paz, su quietud, apagó su aliento, se robó sus pensamientos, dejó intacta la razón y le permitió adentrarse en esa puerta para verle de cerca. Él jura que se lo comentó a su esposa de inmediato, pero en su cabeza se tejen recuerdos amorfos, donde la ve a ella arrancándose la ropa y dejando una figura esbelta y llena de llagas vivas, sangrantes, engusanadas. Jura que no vio nada, que acto seguido de verla decidió que era momento de marcharse. Feliz noche, nos vemos otro día, se cuidan, adiós, un abrazo. Pero su mente le dice que él fue quien tomó el cuchillo y cortó sin piedad a la chica, que abría sus piernas para dejarse penetrar por la locura. Pero siente que no fue del todo así y que recuerda el abrazo de su suegro, el beso de su esposa y hasta el encendido del auto en 2 minutos, donde su mente le taladra la imagen de una joven bella que moría entre sus brazos mientras le arrancaba el camisón blanco y la sentía estremecerse de dolor. Pero no fue eso lo que pasó. Los 2 minutos le dicen que ella en realidad le robó parte del aliento, cortó en trozos su alma y comenzó a devorarlo mientras le perseguía en medio de la nada, entre las habitaciones que se hacían eternas y las luces de los cuartos se encendían y apagaban con velocidad. Estaba mareado y repetía sin cesar el delirio que la chica de blanco le lamía en la oreja. Recuerda con mucha confusión que la joven que caminó hacia el otro cuarto le narró un secreto, la desdicha de una verdad que no puede recordar, un mal tan intenso que se coló en su vientre y siente el dolor cuando alguien la puede ver. Él la vio y jura que le dijo a su esposa que en ese lugar donde no había nadie, una mujer cruzó y caminó despacio hacia la habitación de uno de sus hermanos, quien vive su vida en otro lugar. Él se acercó para ver y luego de inmediato se marcharon.
Todos los relojes marcaban las 10:20, excepto el del auto, el que no quería ver. Ese marcaba las 10:10. Los días últimamente me parecen interminables por acá. Es cierto que las ventanas se mantienen abiertas todo el tiempo. Entra aire fresco y las paredes claras reflejan la luz. Aún así, a veces siento como si el tiempo se detuviera, que las horas no pasan. Ya ni me interesa el reloj. Al menos puedo venir de mi cuarto a recostarme en el sofá. Es tan cómodo sentir cómo te envuelven los cojines, luego seguir descansando y ver los alrededores. Las noticias son siempre las mismas: violencia, muerte, robos, extorsiones, todo repetido hasta el hartazgo. Las mismas situaciones, solo cambia el nombre y la cara. Bien escuché decir a alguien por ahí que nuestro cuerpo es un recipiente, una plantilla donde se deposita tu alma. El típico cliché de las películas donde dos personas se intercambian el cuerpo. A la larga tus vicios o tus virtudes se van a llevar al mismo lugar donde estabas al principio y vas a ser igual de feliz o igual de miserable que antes. En fin, hay varios tomos en la librera, pero estoy aburrido. Creo que si me metiera en un libro en este momento y viviera otra historia diferente a la mía, podría positivamente perderme en un laberinto y volverme completamente loco. No me recomiendo leer en este momento. Podría, sin embargo, escuchar un poco de música. Eso sí, dejar de pensar por un momento y dejarme guiar por las notas. ¿En realidad dejas de pensar con la música? Creo que es todo lo contrario. Tu cerebro no se ocupa de otra cosa, se mete de lleno a la tarea de interpretar el sonido. Es como si tendiera una carretera de muchos carriles, uno por cada instrumento, y los recorre todos al mismo tiempo. Uno para la batería, uno para el bajo, una guitarra rítmica, guitarra acústica, aquí entra un piano, aquí una campana, una voz que surfea por sobre todo. Me levanto y me siento todo un Young, un Page, Yomi, Blackmore. Mis dedos bailan sobre las cuerdas en un ballet frenético, pero compasado. ¿Qué me importa que se burlen de mí? Que me digan que me veo ridículo tocando una guitarra de aire. Las notas están en mi cabeza, las conozco, se suceden una tras otra en el compás preciso y el tiempo perfecto. Hay un micrófono frente a mí, canto con voz potente. Una pared de bocinas se yergue tras de mí. Estoy en un escenario y la música actúa como luna sobre la marea de gente que hace olas y me sigue en coro. Miles de cabezas sonríen y cantan. No soy uno solo, soy un grupo, soy todos. Las melodías me siguen una a otra. Soy el rey del concierto. Estoy vivo. Siento la sangre en mis venas y escalofríos interpretando mis temas preferidos. Soy grande, soy inmortal. Quisiera que esta sensación nunca se acabe. La enfermera se acercó a la habitación exclamando lacónicamente: «Se acabó la visita, señores». Una señora de mediana edad era la única visitante del joven postrado frente a ella. Era su hijo. Dicen que las personas que se encuentran en coma tienen cierto nivel de conciencia, aunque parezcan estar dormidos. Por muchos días le habló contándole noticias de la familia o cosas triviales. Luego se le ocurrió una idea y ahora lo hacía siempre que lo visitaba. Le acercó las manos a la cabeza y con mucha delicadeza le quitó los audífonos. Apagó el reproductor que el joven solía usar y lo guardó en su cartera. Salió de la habitación satisfecha de verlo con una sonrisa dibujada en el rostro. El cheque. Tomó impulso y se lanzó desde la terraza de su lujosa casa. Era una de las residencias más vistosas de esa colonia, ubicada al final de una larga cuadra y el hogar de una pudiente familia caída en desgracia. Doña Laura vio los inconfundibles rojo y azul de las patrullas frente a su casa. Subió las escaleras, trató de ocultar evidencia en su cuarto, pero se dio cuenta que era demasiado tarde, no había nada que esconder. Las pruebas de su culpabilidad eran tan claras. Minor ya estaba arrestado, así que muy poco le faltaba a la policía para dar con ella. La cómplice de ese gran desfalco. Pensó por un momento qué decirle a las autoridades. Repasó en su mente el discurso ante el juez, pero ni ella creía lo que diría. ¿Qué ganaría? De igual forma solo tendría valor lo que diría en el juicio, pero tendría que ir a prisión hasta entonces, pues ya no tenía dinero y pagar fianza no estaba entre sus prioridades. Minor se lo quedó todo.
Él era el maestro, quien había orquestado el plan y así sacar tanto dinero posible de ese banco sin que nadie lo advirtiera. Decía que había encontrado un método que permitía extraer dinero. Sacaba fajos de 10,000 uno por día. En un mes sacó 230,000 y abrió una cuenta en otro banco a nombre del esposo fallecido de doña Laura. Luego ella iba a otro banco más pequeño, firmaba cheques y el dinero salía limpio. Respiró profundo doña Laura y se lanzó. El golpe fue seco, tal cual un trozo de piedra que golpea el adoquín. Los más valientes se animaron y la tocaban sin conseguir reacción. La vida se apagó en la mirada de doña Laura, quien se había vuelto popular en la pequeña agencia bancaria donde cambiaba sus cheques. Los cajeros la conocían. Doña Laura era amiga del jefe y llevaba obsequios a los empleados y así, pensaba ella, no despertaba sospechas. Era solo una cliente habitual y amable, que siempre recibía buen trato hasta que llegó el nuevo. Eran los primeros días de un cajero agradable, joven y muy veloz, pero con tendencia a equivocarse cada 2 minutos. Su jefe resolvía sus metidas de pata. Nunca cometía el mismo error 2 veces, pero siempre encontraba uno nuevo, cada vez más impensable. Pasaron los meses y el cajero, que ya no era tan nuevo, seguía equivocándose. Un día no leyó un correo que su compañero le compartió. En ese documento le indicaba que una mujer llegaría a pagar una tarjeta de crédito acompañada de su esposo. Él siempre decía el pago mínimo y la cantidad era la misma siempre, 333,33 centavos. La instrucción señalaba que había un truco que le permitiría pagar ese monto sin problemas, pero el joven no leyó nada. Y al realizar el pago acordado por el hombre, las alertas saltaron. Tenía cerca de 6 meses sin pagar. Aunque siempre pagaba el mínimo, tenía cuotas pendientes de gastos excesivos. El despistado cajero le informó que el pago debía ser mayor. En ese momento la mirada del hombre se desorientó, sacó todo su dinero, pagó y pidió el detalle. Descubrió con asombro frente a los empleados de la agencia que su mujer pagaba con sus tarjetas las aventuras en hoteles de lujo. El pleito por poco se sale de control. El otro cajero sudaba terriblemente, pues el joven se enteraría después que su compañero, quien le envió el correo, era uno de esos amantes que la bella esposa tenía repartidos en varios puntos del pueblo. El joven no entendía qué pasaba hasta que leyó y muy tarde comprendió, pero ya estaba propenso a seguir equivocándose. Luego apareció un viejo a pagar un recibo de la luz y volvió a ver la misma cifra, 333,33 centavos. Pero colocó 2 números de más, 33,333,33 centavos. Notificó a su jefe de su error y este lo resolvió y le pidió que hiciera otra transacción por el mismo monto, pero el joven temeroso hizo otra por la cantidad que debía ser y no por la que finalmente ejecutó. Al no tener conexión directa con la empresa de electricidad, en el banco se utilizaba la cuenta llamada 77, ya que estaba integrada por muchos 7 al infinito. Esa cuenta permitía el ingreso de dinero. Al día siguiente se hacía un desembolso y se enviaba un mensajero que pagaba los recibos en la agencia de la empresa. Según el joven, el error estaba subsanado. En ese momento doña Laura ingresó agitada. Parecía estar huyendo de alguien, sudaba profusamente y despedía un aroma fétido. El joven, preocupado por sus 2 errores, sintió un enorme terror al ver que ella le pidió cambiar un cheque por 30,000 quetzales. Era una transacción bastante inusual y enorme, pero era una cliente frecuente y, procurando no tener más frente a sí la peste de la mujer, optó por apresurar la transacción. Sin demora le entregó los 3 fajos de dinero. El joven cajero sabía que lo peor estaba por venir, pues el cierre era el momento en el que los errores y aciertos se reflejaban con los faltantes y sobrantes. A él siempre le faltaba dinero y muchas veces tuvo que pagar de su bolsa sus propios errores, pero en esta ocasión fue diferente. Le sobraban más de 60,000 quetzales. Un sudor frío recorrió su espalda. Pensaba que ya no le tendrían tanta paciencia y que podría ser su último día en su primer trabajo, pero no. Su jefe se burlaba y se reía. Sabía que los errores tenían solución, así que comenzaron a recrear todos sus pasos. Llegaron al recibo de la luz y encontraron los 30,000 centavos, pero faltaba hallar el origen de los siguientes 30,000, pero no encontraron nada.
Todo parecía correcto. En realidad sobraba. El cheque de doña Laura por esa cantidad había sido pagado correctamente. El joven revisó y se dio cuenta que el cheque fue cambiado no en la cuenta de ella, sino en la cuenta 77. Pero no quedó registro, no hubo recibo. El rostro de su jefe se sumió en una preocupación. Creo que descubrimos una falla, dijo. Hay que llamar al auditor. Eran cerca de las 10 de la noche y el joven recreaba por tercera vez todo su día laboral. La segunda vez fue frente al auditor, la tercera frente al jefe de contabilidad y hubo una cuarta más frente al gerente. Cerca de la 1 de la mañana el error fue descubierto y con ello un hallazgo más. La cuenta 77 sí dejaba rastro y registro. Y descubrieron que era usada por el jefe de otra agencia y en ella realizaba transacciones de cantidades enormes. A las 5 de la mañana, un especialista del Ministerio Público tomaba declaraciones de los implicados, incluyendo el joven que recreó por quinta y última vez todo su día, repasando sus errores hasta el hartazgo. El cajero renunció, pues hubo un faltante de 3,000 quetzales que no pudo justificar y lo obligaron a pagar y le prometieron que meses después lo resolvería. No quiso esperar y se largó molesto. Poco después se enteró por las noticias locales que el jefe de la agencia que él conocía, pues era amigo de su padre, incluso estuvo en una fiesta familiar, fue arrestado acusado de un millonario fraude. 2 policías acudieron de inmediato a atender la emergencia. En la patrulla dejaron a un hombre engrilletado mientras corría hacia el final de la cuadra. El hombre tenía sangre en los puños, pues acababa de golpear a su mujer hasta dejarla desfigurada. Tras atender esa emergencia, un golpe seco y terrible alertó a los oficiales. Una mujer, sin una razón explicable, se lanzó del tercer nivel de su lujosa vivienda. Era una tal doña Laura, que decían se había quedado sin dinero. Seguro sus penas fueron más fuertes. Pablo estaba inclinado frente a la llanta del automóvil, pensando cómo hacer para enderezar la lámina. La lámina del faldón delantero izquierdo, esa lámina. Probablemente sería fácil hacerlo en un taller de enderezado y pintura. Solo necesitaba martillar un poco desde adentro. Con un martillo de bola, la lámina se podría lijar y echarle pintura en aerosol. Para el caso, la pintura era lo de menos. El carro era un pick-up de los viejos y macizos, un caballo de batalla para transportar equipo, maquinaria y personal. Con el equipo y la maquinaria no había problema, pero con el personal era un lío. Cada vez había que transportar a los peones desde la montaña donde estaban cortando madera hasta el aserradero y se amontonaban y se subían, hacían relajo. Eran hombres rudos que no sabían de delicadezas. Tiraban los guantes, lentes, motosierras donde se les ocurría. Pensaban que si ellos venían de soportar las pesadas jornadas y los golpes que les daba la vida y los árboles, las máquinas y todo lo demás podían soportar otro tanto o peor. Tal vez pasada, el piloto había acelerado y uno de los peones no se había agarrado bien de la palangana del pick-up. Todos viajaban sentados en la orilla de la palangana. El pobre cayó de espaldas y por poco se quiebra la columna. Y Pablo era el piloto en esa oportunidad. Y ahora esto. En 2 semanas de haber empezado a trabajar, 2 accidentes. Ahora no le cabía duda. Lo iban a despedir o tendría que renunciar. Pero mientras, en la desesperación de arreglar las cosas, tenía que tratar al menos de no delatarse tan fácilmente, de no echarse color como dicen. Pero no había tiempo de ir al taller, no podía echarle pintura en aerosol, tendría que trabajar en frío y contratiempo. La noche ya había caído hace rato y estaba solo en el estacionamiento de la empresa. Además, tendría que lavar el piso por la mancha que había ido arrastrando. La mancha, pensó. Se agachó más y metió una mano por debajo del faldón. Empezó a empujar hacia afuera, tratando de sacar el golpe, un golpe redondo. Mientras se esforzaba y empujaba solo en la noche, los mosquitos le picaban el cuello y las orejas. Trataba de pensar en una forma más efectiva para quitar la comba que había hecho la lámina del auto. ¿Un palo? No, un palo se quiebra. Mejor un tubo. Buscó a su alrededor y vio un tubo de hierro, una especie de cañería. Pensó, tal vez esto pueda arreglarlo. ¿Cómo soy de tonto? Y ni siquiera llevo un mes aquí. Pablo siguió pensando, ojalá pudiera regresar al día que me contrataron como piloto y decir que no, que mejor me iba a la capital o a la costa a cortar caña.
Pero no, don Cómodo tenía que aceptar el trabajo cómodo, sacar la licencia falsa, habiendo manejado solamente 2 veces en mi vida, y meterme a esto. Y lo que me decían mis amigos, que no me preocupara, decían que eso de la manejada era fácil. Solo apretás el acelerador y te fijas si vas por la calle o la avenida. Si vas por la avenida, llevas la vía. Si vas por la calle, frenás antes de cruzarte. Y ahora salieron todos corriendo los idiotas. Seguían los pensamientos. ¿Qué le voy a decir a don Tomás, el que me recomendó que con su hijo Tonito crecimos casi juntos y éramos como hermanos? Que me vio, que no tenía oficio ni beneficio, y me ofreció el trabajo donde estaba él, y después él y su hijo, y después los 3. ¿Y qué tenía que hacerle caso yo a Tonito que saliéramos a festejar que ya tenía trabajo? Que lo del pobre que se cayó del carro era un accidente, que eso a cualquiera le pasa, y que con eso se me quitaba el miedo de hacer algo peor. ¿Y ahora? Por andar chupando y los idiotas de borrachos, y yo con el carro de la empresa, que de la confianza que me dio don Tomás hasta me lo dio para salir a parrandear, y ahora esto. ¿Qué le voy a decir? Pablo hizo palanca con la llanta del carro hasta tocar en el tubo el centro del domo que se había hecho en la esquina del auto. Después tenía que lavar. La noche se hacía cada vez más negra y la luz parecía a veces una ilusión. Le parecía que aunque tuviese los ojos cerrados podía verlo todo. Daba igual si fuera de día o de noche, porque para él todo a su alrededor era negro. Incluso al cerrar los ojos miraba, pero solo veía el auto estrellado. Y el bruto de tono que se me pone altanero también, que si no era por él no tenía trabajo, que si no fuera por él y su tata me andaría muriendo de hambre o rascándome la panza en la banqueta sin nada que hacer, que le debía mucho y así le pago. Pero ¿por qué me tuvo que enojar? ¿Por qué tuvimos que pelearnos? Hasta que nos separaron y nos dijeron que qué vergüenza, que en vez de tratarnos como amigos y casi hermanos que éramos, desde chiquitos que éramos amigos, pero él se quiso ir solo y yo no quise acompañarlo. El golpe poco a poco iba cediendo y el metal iba volviendo a la normalidad. Si tan solo tuviera tiempo para ir al taller, si tuviera un reloj mágico para rezar el tiempo, o mejor aún, un calendario mágico para rezar muchos días antes y que nada de esto hubiera pasado. La comba del metal se enderezaba poco a poco, aunque por la forma del tubo quedaban pequeños picos en el metal, pero de algo a nada esto era mejor. Al fin, con las manos sucias de polvo y grasa, ampolladas por la fuerza y para hacer que todo volviera a la normalidad, se fue a lavar las manos y se dispuso a lavar el piso de cemento desde la entrada de la empresa. El resto del camino era de tierra y no se notaría el amanecer, pero sabía que el pueblo lo estaría buscando. ¿Qué hacer? ¿Correr? ¿Fugarse? ¿A dónde? Pablo solo pensaba, bueno, esto es lo último. Vaya que después de salir de la cantina nadie me vio y el camino estaba oscuro. Aunque también por el que el camino estaba oscuro no logré ver a Tono, que de tan borracho se había sentado a medio de la calle, y cómo me costó sacar el carro el golpe que se dio con la cabeza. El pobre quedó embarrado en el camino. Y ahora limpiar la sangre.